Muy buenos días, jóvenes, tercer semestre. Esta es su clase de Historia de México 2. El tema que vamos a abordar el día de hoy se llama las intervenciones extranjeras. Los conflictos que habíamos tenido en el país durante la independencia y posteriormente a esta, inclusive ya habíamos hablado del conflicto entre las dos formas de gobierno que se estaban proponiendo entre los liberales y los conservadores, pues había traído a la división de los mexicanos. Aunado a ello, también teníamos un ineficiente ejército. En realidad el ejército pues prácticamente estaba desmantelado, no tenía buen armamento y además pues recuerden que los gobiernos de esa época habían solicitado préstamos a bancos internacionales e inclusive a particulares que de una u otra forma pues estaban cobrando bastantes intereses, y la desorganización económica administrativa para cobrar impuestos del gobierno, precisamente por la pugna entre estas dos formas de gobierno, pues habían hecho que no se recabara suficiente dinero y no se tuviera dinero para pagar estos préstamos. Esto va a generar tres intervenciones que van a traer consecuencias muy desagradables para nuestro país. Esta clase la vamos a referir a la intervención norteamericana. Conste, intervención, más no la guerra, esa será posterior. Entonces Estados Unidos había declarado su independencia, esto fue en el año 1787, y obviamente su idea era extenderse territorialmente. Recuerden que eran 13 colonias, las cuales estaban pegadas al Océano Atlántico, y entonces el gobierno ya instalado de Estados Unidos le va a comprar a Francia una gran parte de su territorio. Se llama o es conocido como Luisiana. Francia obviamente siempre había apoyado a las 13 colonias, y además pues Francia necesitaba dinero por los problemas que tenía en su propio país. Además recuerden que tenía una guerra con la corona inglesa. Entonces Estados Unidos le va a comprar esta porción de tierra y Luisiana va a ser prácticamente la puerta para que comenzaran a expandirse. Hemos hablado de la expansión hacia el oeste y prácticamente Estados Unidos va a crecer hasta el Océano Pacífico. Ahora nada más necesitaba crecer hacia el sur, pero en el sur obviamente estaba un país, o está un país llamado México. Entonces se va a buscar el pretexto de cómo hacerse de territorio mexicano. Va a haber dos familias que van a ser procedentes de Luisiana. Bueno, no dos, van a haber muchas, pero principalmente van a venir guiadas o lideradas por dos personas principalmente. Estas van a ser Austin, el cual va a venir hasta la Ciudad de México. Se va a encontrar en ese entonces con Agustín de Iturbide y le va a pedir el permiso o la autorización para que estas familias de descendencia inglesa se pudieran colocar o colonizar lo que hoy es Texas. En ese entonces Texas no existía con ese nombre, sino que era parte del territorio de Coahuila. Agustín de Iturbide dijo: no tengo ningún problema con que estas familias, que además eran muy numerosas, se establecieran como colonos en esta tierra, ya que, vuelvo a insistir, estaban muy retiradas del centro del país, había pues indígenas que todavía no estaban sometidos, y sobre todo pues la circunstancia del clima, ¿no?, bastante extremo. La única condición que les pidió Agustín de Iturbide es que fueran católicos, y de ahí podían agarrar las extensiones de tierra que ellos quisieran. Eso, pues quiero pensar que fue de buena fe, pero desafortunadamente Moisés Austin traía el apoyo y las indicaciones del gobierno norteamericano.
Entonces, una vez que se van a instalar en lo que hoy es Texas, antes era parte del estado de Coahuila, esta familia, obviamente Agustín de Iturbide ya fue en la historia, entonces ellos van a declararse la independencia del territorio de Texas. Y entonces van a comenzar a tener conflictos con las pequeñas patrullas del ejército mexicano que andaban pues patrullando en estos lugares. Va a haber muertitos, obviamente. Y entonces nuestro presidente de nombre Antonio López de Santana, no entiendo por qué un presidente va a agarrar el ejército mexicano, una parte de él, y se va a dirigir hasta esta región al norte del país. Los colonos se van a refugiar en un lugar llamado Fuerte el Álamo, y ahí se van a refugiar durante un mes. El ejército mexicano los va a sitiar y finalmente después de un mes va a terminar el conflicto, entrando el ejército mexicano y obviamente masacrando a todos los que estaban ahí adentro. Debo de señalar que no todos eran colonos. Era un fuerte militar y obviamente apoyado por soldados norteamericanos. Pues el ejército mexicano entró y prácticamente mató a todos. Inclusive hoy todavía se conmemora la batalla del Fuerte del Álamo, y eso va a ser el gran pretexto para que Estados Unidos apoye o intervenga en favor de la separación de Texas. Santana pensó que había resuelto el problema, se va a confiar y va a ser alcanzado en un lugar llamado San Jacinto. Santana va a ser sorprendido, va a ser capturado y lo iban a fusilar. Pero obviamente se van a dar cuenta Moisés Austin que es Samuel Houston y Samuel Austin son dos personajes que eran ni más ni menos que el presidente de México. Y entonces le van a solicitar que a cambio de su vida firmara el reconocimiento de la independencia de Texas. Obviamente Antonio López de Santana va a firmar y va a reconocer la independencia de Texas. Conste, nada más de Texas. Se va a regresar a México, va a renunciar a la presidencia y se va a ir a Veracruz, donde él tenía un rancho. Ahí era feliz el señor. El caso es que con el paso del tiempo va a ser reconocido esta separación, esta gran franja, hoy conocida como Estado de Texas, va a ser reconocida por, obviamente, el gobierno de Estados Unidos, que es el más interesado, por el de Francia y por el de Inglaterra. México ya no va a tener nada que hacer al respecto, y aunque quiso oponerse, pues simple y sencillamente no tenía ni los elementos bélicos, ni mucho menos el apoyo del resto del mundo de ese entonces. La próxima clase vamos a hablar entonces ya de la intervención directa, la guerra de Estados Unidos con México. Ya fue algo planeado y obviamente vamos a perder más de una cuarta parte del territorio nacional. No olviden enviar sus evidencias. Gracias por su atención. Nos vemos mañana.